Durante el periodo de 1966 a 1973 se desarrolló en nuestro país una dictadura que se autodenominó Revolución Argentina. Presta atención, hoy vamos a hablar del Cordobazo, un hecho clave en la historia de Argentina porque abrió una etapa revolucionaria que duró años y que tuvo como protagonistas a la clase obrera aliada a los estudiantes. Vamos a ver qué estaba pasando en Argentina. Gobernaba el dictador Onganía, que quiso aplicar un ajuste brutal con ideas liberales. Hubo una devaluación de un 40%. La ruina de productores locales por la apertura del mercado a bienes extranjeros. Entregó recursos como el petróleo también a empresas extranjeras. Salarios congelados por 2 años y eliminación de las paritarias, o sea que el Estado decidía cuánto ganabas. Las más afectadas eran las familias trabajadoras y pequeños productores del interior que vieron ahogadas sus economías. Pero claro, el plan fue aprobado y festejado por los amigos del ministro, la embajada norteamericana y el FMI. Era un gobierno ultra reaccionario, católico y moralista. Imagínate que ni podías besarte en la calle. Censuraban todo y usaban paros de represión para aplastar a cualquier protesta. El peronismo estaba prescripto desde 1955. Hubo una gran resistencia conocida como resistencia peronista. Con el golpe de Onganía, Perón pidió desencillar hasta que clare, o sea, agachar la cabeza y dejarla pasar. Pero, ¿la gente le iba a hacer caso a Perón? La respuesta es no. La bronca no para de crecer. Esto se combinaba con la atracción de los jóvenes por los ideales socialistas después de la Revolución Cubana de 1959. Lo que demostraba que la revolución era una realidad al alcance de la mano. La CGT estaba dividida desde 1968, de un lado por Bandor y los colaboradores del gobierno, y del otro, los sectores más combativos de la CGT de los argentinos, Ongaro y Tosco. Llegamos al 69 y la lucha de clases empezó a estar en el centro de la escena. Los estudiantes venían organizándose y movilizándose. La mayoría era primera generación de universitarios. El 15 de mayo en Corrientes, la policía asesinó al estudiante Cabral y al día siguiente a 2 estudiantes, Alberto Blanco y Adolfo Bello, en Rosario. La gente se movilizó y a esto se lo llamó el Rosariazo. A todo esto volvió a aumentar la leche, el pan y los transportes. La CGT oficialista llamó a un paro sin movilización para descomprimir el 29 de mayo. En Córdoba, la CGT opositora hizo un paro activo de 36 horas, con movilizaciones y piquetes, que ojo, había que defenderlos. Te tiro un dato. Córdoba era la ciudad más joven de la Argentina. El 54% de la población era menor de 30 años. La mañana del 29, miles de jóvenes trabajadores de las fábricas más importantes, ubicadas en las afueras de la ciudad, marcharon al centro. Las columnas más grandes eran las de Esmata, la UOM, UTA y Luz y Fuerza, gremios con mucho poder en el circuito productivo, y por eso cuando movilizaban y hacían huelgas, la burguesía entraba en pánico. Se fueron sumando estudiantes y el pueblo pobre. Sabían que iba a haber represión,
Por esto, agarraban lo que encontraban para defenderse: palos, viejas pistolas y bombas molotov armadas por los estudiantes de química. Al mediodía, la policía asesinó a Máximo Mena y se desató la furia popular. Los vecinos y comerciantes les tiraban de todo a las fuerzas del orden, sumándose a los levantamientos. Esto superaba en gran medida los planes de los dirigentes sindicales. Las masas actuaron directamente con el movimiento obrero como cabeza visible, pidiendo el fin de la dictadura y llamando a luchar por un gobierno obrero y popular. El gobierno tuvo que mandar el ejército. Los combates pasaron del centro a los barrios periféricos. El barrio Clincas de los estudiantes resistió hasta el 31 de mayo. Hubo muertos, cientos de heridos y más de 1000 detenidos. El Cordobazo abrió un periodo revolucionario en la Argentina, sumándose a una insurgencia internacional. Francia, México, los países de Europa del Este, Vietnam, Uruguay, Bolivia y muchos más. Entonces, ¿qué fue el Cordobazo? Una acción independiente de la clase trabajadora aliada a los estudiantes, histórica, fue la más grande de Argentina y de Latinoamérica. Empezó con demandas sindicales, pero se transformó en una verdadera insurgencia obrera y popular. Vinieron otros casos en provincias donde las estaban pasando muy mal, entre ellas el segundo rosariazo, el tucumanazo, el mendozazo y una decena de levantamientos parecidos. Y si en 1966 hubo 96 huelgas, 2 años después llegaron a ser 237. ¿Y qué pasó después? La burguesía buscó un plan B. Levantó la proscripción peronista y convocaron elecciones en 1973 para contener el proceso por vía electoral, recreando la idea de que podía existir la armonía y la consideración entre las clases, una ilusión que no deja de ser imposible. Para esto, Perón creó el Pacto Social, buscando evitar nuevos cordobazos, mientras que usaba la AAA. Algunas conclusiones. Primero, fue gracias a la rápida respuesta del movimiento obrero que se logró frenar el brutal saqueo al que nos querían someter. Segundo, ¿por qué no se pudo derrotar definitivamente a los milicos en el Cordobazo? Porque faltó un partido revolucionario que rompiera con el peronismo y que dirigiera la insurgencia obrera con una estrategia que derrote definitivamente al régimen político y a la dictadura, es decir, al capitalismo. Ahora ya sabes un poquito más de la historia argentina.